¿Cómo está Orlando? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este espacio para seguir hablando, analizando, viendo qué pasa con la política. Me gustaría empezar, Orlando, con el tema del ataque a RC en las inscripciones. Su punto de vista, su criterio sobre esto que vamos a ampliarlo en la tarde, pero que ayer casualmente ocurría, el ataque a los candidatos de la RC en las inscripciones. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto, ya. A ver, yo acabo de escuchar lo que estaba diciendo Grace, me parece muy importante el arrancar el análisis con lo ocurrido el día de ayer, porque me parece que hay dos detalles súper importantes a la hora de analizar esta situación. Una es que durante una semana, prácticamente llevamos una semana hablando de la candidatura de la Revolución Ciudadana. Y eso en comunicación política, evidentemente, sí marca, sí coloca, sí ubica otro escenario para la gente que quiere decidir el voto el 20 de agosto. Esto me parece que es muy importante, es decir, en otras palabras, la conversación pública gira alrededor de lo que hace, no hace, decide o no decide la revolución ciudadana. A mí me parece que eso es muy, pero muy importante considerarlo. Lo otro es que efectivamente el lanzamiento de otras candidaturas sin la participación ciudadana, sin la movilización partidista, sin la militancia, sin la imagen, el símbolo que es la movilización, también dice mucho a la gente. Es decir, yo lo que veo, y puede ser que exagere un poco, pero solamente para hablar y conversar, la cantidad de gente que estuvo el día de ayer no suma, no alcanza ni siquiera a todos los demás. Es decir, ni todos los demás candidatos sumaron la cantidad de gente que estuvo el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral presente. Es decir, eso me parece que es muy decidor en términos gráficos, en términos de comunicación política, y por lo tanto a mí me parece que estamos en otro escenario más allá de lo que podamos conversar más adelante. Ahora No, bien, sí. incluso en esa situación, el ataque de la policía contra Luisa González, que es efectivo, que no es un show ni nada montado como algunos quieren aparecer. Yo sé que hay hijos bobos que no entienden y no miden la realidad, sino es a partir de sus fobias. Obviamente, lastimosamente, les hace el juego en contrario, es decir, victimizar de parte de la policía a quienes están iniciando una campaña electoral. De hecho, lo reconoció la policía. De hecho, lo reconoció. Obviamente se justificó, porque van a tratar de justificarse, pero reconoció que efectivamente tiraron gases lacrimógenos, lo que me parece también bastante, bastante terrible. Y comparto totalmente el tema de la gente. O sea, yo digo, ¿cómo es como que salga Barcelona sin barra? Es decir, no puede ser. Y siempre lo digo Es de los otros verdad. candidatos. O sea, si vas a salir y no tienes barra, no tienes gente, no hay emoción. Y acá se ve esa emoción, incluso en el lanzamiento, cuando hubo este evento masivo, tremendo, que creo que fue el único grupo que lo hizo. Hablo de la designación de los candidatos en Puerto Viejo. Ningún grupo político ha hecho eso. Orlando, esa lectura que terminábamos de hablar con Grace, de la jugada con Glass, jugada comunicacional, terminó favoreciendo el posicionamiento de Luisa. A ver, a mí me parece que ahí había un elemento muy determinante. Lo mismo que hicieron con Glass lo pudieron haber hecho con Rafael Correa, es decir, que un juez X de cualquier parte, de Yaguachi, de Naranjal, de Esmeraldas, de Quinindé, habría hecho con Rafael Correa, hubiese sido un espectáculo impresionante. Y digo espectáculo en el mejor sentido de la palabra. ¿Por Claro. qué? Porque al mismo tiempo coloca y reivindica una de las cosas que han estado en juego durante todo este tiempo. El símbolo de la inocencia, tanto de Rafael Correa como de Jorge Glass. Y eso, por un lado, tiene un impacto en la militancia más dura, más cerrada de la Revolución Ciudadana, que me parece que eso alienta. Yo vi expresiones de llanto, Sí, sí, sí. de sentimentalismo en el mejor sentido de la palabra, es decir, de un sentimiento profundo de regocijo por haber logrado que Jorge Glass participara en las elecciones. Digo, exactamente hubiese pasado lo mismo con Rafael Correa. Y siendo Rafael Correa, la cosa era completamente distinta, porque solamente imaginemos lo que habría sido que el presidente Correa llegara por Ipiales y entrara a la ciudad de Tulcán. La caravana habría Chútica. sido de Tulcán a Quito, no me Terrible, quiero imaginar tremenda. cuánto. Ujú. Entonces, me parece que sí. Y eso también tiene que ver con otro elemento que digo a propósito de la conversación pública. Nelson, Grace, yo podemos estar desde la distancia del análisis político mirando eso, pero en la práctica a la gente le impactó la posibilidad de que esas figuras, esos símbolos, esos liderazgos
retornen al país, a propósito de lo que decía Grace, de que efectivamente no es lo mismo Luisa que Rafael Correa, tampoco Andrés Arauz es lo mismo que Rafael Correa, pero el solo hecho de que Jorge Glass estuviese habría sido casi que como que estuviese Rafael Correa acá. Claro, claro. Era como el símbolo más terrenal en el sentido de que estaba acá, o sea, el símbolo físico, Claro. porque Rafael no puede estar acá. Claro. Entonces fue ese el símbolo de Jorge Glass. Y efectivamente lo que dice Orlando, la prensa se volvió loca. O sea, yo revisaba y era Glass, 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 Glass. Yo digo, ¿será? Porque yo había dicho que inclusive la candidatura de él, colocándola, iba a traerle problemas desde el punto de vista de la oposición, porque era un blanco donde lo iban a dar, pero a millar y surgir. Y efectivamente, el propio Glass reconoce, dice, vamos, no podemos dañar el proyecto, y yo declino, y toda la prensa se volvió loca, y luego, ¡vrum!, Luisa los obligó. En un día la RC le dijo a la prensa, usted me pone esto, luego usted me cambia y me pone esto, y luego al tercer día me pone esto, así. ¿Qué opinión te merece? A ver, sí, la prensa juega muy mal este escenario, me parece que no han aprendido la lección. Lastimosamente para la prensa tradicional, los diarios tradicionales y todos los que están en redes sociales que son parte de esa prensa, es decir, aquellos que tuitean desde la lógica de la prensa, lo ocurrido con Glass les reveló en dos cosas, en dos dimensiones. El uno, no dejan el odio, es decir, por más buen candidato que sea cualquier persona, con tal que luzca con la camiseta número 5, efectivamente ese es un problema para ellos y le podrán encontrar todos los errores posibles. Y segundo, que efectivamente se nota que ellos van a trabajar no por sus candidatos, sino en contra de la lista 5 de Luisa y de Andrés. Y eso ya sabemos incluso con qué plata va a funcionar. Claro. No es gratuito que todos ellos sigan funcionando y hay tuiteros, hay hijos bobos que se pasan todo el día en el Twitter y uno se preguntaría de qué vive, Claro. a qué horas trabaja, a qué horas piensa, a qué horas lee, a qué horas se va al baño incluso, porque efectivamente si no tuitean, no cobran y entonces uno sabe exactamente que van a trabajar para la candidatura, en contra de la candidatura de la lista 5. Entonces me parece que eso también ya no han aprendido la lección, ni los medios, ni los supuestos influencers, ni esa clase política que está en los editoriales de los periódicos tradicionales de este país que siguen pensando que como pasa en Colombia, con la llegada del correísmo vuelve el comunismo y que acuérdense cómo se vivió de mal y uno dice, ¿de qué país están hablando? Claro, claro. Porque una cosa muy importante, Nelson, y si quiero acotar, yo creo que Lenín Moreno y después Guillermo Lasso, con más énfasis, es decir, se graduó de lo que voy a decir, deterioraron, precarizaron la política. La precarizaron por dos motivos fundamentales. La una, porque no tenían capacidad. Evidentemente, el señor Guillermo Lasso, como yo siempre lo dije, te consta a ti, le consta a mucha gente, vamos a conocer al verdadero Guillermo Lasso, que no está preparado para ser presidente cuando ejerce el cargo, se demostró. Y segundo, es porque mercantilizaron la política. Pagaron para hacer política, armaron cosas con plata y no con ideas, no con proyectos, no con programas, no con principios, no con doctrinas. Y la prueba está que tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso con mayor énfasis, digo yo, no tuvieron ni siquiera equipo para gobernar. Terrible. Y ahora no tienen ni siquiera candidatos. Y el candidato del señor Guillermo Lasso es el apócrifo periodista Fernando Villavicencio, que no está preparado ni siquiera para administrar una tienda, salvo que su hermano, como le administraba las pizzerías, le haga la gestión. Entonces, a mí me parece que lo más grave de toda esta situación es que Lenín Moreno, Guillermo Lasso precarizaron la política y la prueba está en que lo que mencionaba Grace, esa cola de candidatos que pasan por Daniel Noboa, Yacu Pérez, Herbas, Topic, el propio Villavicencio y otros son del Hosner, ni todos, sumándoles a todos, han hecho un programa para que le digan al país qué tipo de Ecuador queremos para los próximos años. No tienen capacidad. Yo estoy de acuerdo, Orlando, contigo en ese aspecto, pero voy a tocar en lo que tú decías hace un rato que pasó con Lasso y es la construcción de cosas a partir del dinero. Me preocupa porque lo hablábamos con Grace y decía, Topic lo está haciendo, se está construyendo. Y sí, creo que lo están construyendo con mucho recurso económico. Aquí la pregunta es, Orlando, si se va a repetir ese escenario y la gente, porque como dices, al final la gente decide, se termina convenciendo de esas construcciones
con plata, es decir, de estas ficciones y no de lo que realmente se necesita hoy, que es un proyecto político, que es gente, proyecto. Me da risa que dicen que los, ¿cómo es? Borregos, que no sé cuánto, pero no se dan cuenta que al final siempre se necesita gente leal, es decir, la lealtad es un valor que se ha perdido en la política. ¿Qué opinión te merece eso, Orlando? A ver, hay un principio en la comunicación política, en el análisis político, en la politología que también plantea esto y obviamente es bien discutible, pero está planteado donde está la plata, está la política y uno dice, ok, perfecto, Okay. sí. ¿Dónde está la plata este rato? La plata está en Topic, en Villavicencio, en Otto, en Yacu, en Hervas, ¿dónde está la plata? Pero la pregunta es también, ¿qué se hace con esa plata? Porque efectivamente podrás tener plata, pero si no tienes idea, si no tienes carisma, si no tienes un programa, si te dejas solamente anclado en uno hablando de seguridad y el otro hablando de corrupción, la gente dice, bueno, la gente no se fue por corrupción del país. Los 120.000 ecuatorianos que se fueron del país no se fueron solamente por la corrupción, se fueron porque no tenían oportunidades de empleo, porque no les sirve de nada, no tienen entrada en la universidad a los jóvenes que están con 18 o 20 años, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces me parece que eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, cuando yo hablo de la degradación de la política, que la enfatizó y se graduó en eso el señor Guillermo Lazo, eso sí tiene un efecto en la población, porque se demostró que no basta con tener plata, no basta con tener un banco, no basta con tener un buen spot o buen TikTok o ponerse zapatos rojos o ponerse un fusil, un camuflaje o hacerse el supuesto periodista para ser presidente de la República. Y ese aprendizaje creo que se demostró en las elecciones del 5 de Ok, febrero así en un es. nivel menor, pero que prueba aquello. ¿Por qué te digo esto, Nelson? Y tú vas a coincidir conmigo. ¿Quiénes eran los candidatos a la alcaldía de Guayaquil? ¿Quiénes eran los candidatos a la alcaldía de Quito? Sí. También había unos payasitos por ahí, había algunos que creyeron que la fórmula de Guillermo Lazo de hacer buenos TikTok, de declararse de derecha, pero participar en el Partido Socialista, de camuflarse, les era suficiente para ganar las alcaldías. Y fíjate que, por ejemplo, no digo Quito-Cuenca, digo Quito-Guayaquil, pero en Cuenca sí se demostró. En Ambato sí se demostró aquello. En Puerto Viejo se demostró aquello. En algunas ciudades cambió ese escenario. Es decir, lo que quiero plantear, y creo que es una lección muy importante para empezar a entender las elecciones que vienen a continuación, es que el aprendizaje de la gente de las elecciones del 5 de febrero es muy importante y hay que tenerlo muy presente para estas elecciones del 20 de agosto, incluida la consulta popular. Es decir, Orlando, básicamente podríamos creer que el propio Guillermo Lazo les está haciendo la casita a los candidatos que le preceden, o sea, el grupo de la derecha, porque efectivamente decir, pues ya vimos a un Lazo que se puso los zapatitos rojos, que me hizo el TikTok y que me hizo confundir y que pensé que iba a ser un buen presidente y decidí votar por Lazo. Ya no voy a comer cuento, lo demostraron en el 5 de febrero y ahora podría ampliarse el tema. La pregunta, Orlando, es ¿cuánto más se tendría que ampliar para que efectivamente no ocurran este tipo de equivocaciones? Porque yo te digo la verdad, sí preocupa que, se dejen deslumbrar por la imagen y cuando llegue, por decirte, Topic, llega a la segunda vuelta, todos se juntan, nuevamente le hacen la casita al otro candidato, porque para eso son pilas, ya armando investigaciones y todo, gana Topic y ahora, ¿qué hago? No sé qué hacer. El Nebot, ¿a quién pongo? Lucio, ¿a quién pongo? Jimmy, ¿a quién pongo? A ver, sí es muy importante que lo veamos también esa perspectiva, Nelson, por dos razones que son clave también. Yo añadiría una tercera, pero voy a plantearme la primera es fundamental. Yo sí creo que hay buenas posibilidades de que la Revolución Ciudadana llegue en primera vuelta y gane en primera vuelta. Ok. Digo esto por dos estudios que he consultado y he hablado con alguna gente. Primero, esa nube de que antes estábamos mejor, en el 19 era de este tamaño, en el 21 creció un poquito más, el 5 de febrero se hizo más grande y ahora de lo que veo es mucho más grande. Ok. Y esto siempre está acotado a que eso ocurrió con el gobierno de Rafael Correa. Coincido que si hubiese sido el candidato Rafael Correa no tendríamos ni que estar deudando y estaríamos pensando en el acto de posesión de Rafael Correa. Eso es primero. Segunda cosa es que digamos que no llega al 40% la Revolución Ciudadana. ¿Qué te queda? Digamos que queda en 38, 39, porque Andrés Arauz sacó 34,6 en el 21 Ajá. y sumar 5 puntos más no sería tan difícil, digamos, que sería ese escenario. ¿Qué te queda? Un 60%. Digamos,
que te queda un 60%. De ese 60%, el 15% se va en nulo y en blanco. Te queda 45%. Ya. De ese 45% habría que pensar cuánto se llevarían los 3 o 4 más opcionados del lado derecho, de la derecha extrema que están ahí. Si fuese así, se dividieran casi que por igual, no En tendrían más de rajatabla. 10 puntos. Claro. Pero entonces digamos que el voto duro del señor Guillermo Lasso sigue siendo el del 19 o 20%, esos votos serían para el señor Villavicencio. 20% más el 40% de la Revolución Ciudadana, más del 15%, ya prácticamente está dicha la elección. Entonces me parece que haya que considerar también el comportamiento de este valor numérico. Pero a mí me parece que sobre todo hay un factor que sí dice mucho más. Esta campaña es corta, para ser interesante, para el análisis, nos vamos a tener que ver más seguido, Así es. para conversar, intercambiar cosas. Es corta, no da tiempo para que la gente conozca a la mayoría de los candidatos y los que ya son conocidos efectivamente ya están devaluados prácticamente. Ese quizás es el mayor problema que tendría Luisa González, es decir, que su grado de conocimiento todavía no es el suficiente, pero obviamente es de la ARC. Claro. No es lo mismo ser candidato de la ARC que ser candidato de Reto o ser candidato de Suma o de Avanza. Es decir, ahí hay una diferencia enorme. Entonces, yo sí creo que hay buenas posibilidades de que gane en primera vuelta. Y por otro lado, también la cosa que no se olvida, y quizás ahí le hago una crítica a Grace, es que las candidaturas a la Asamblea Nacional, provinciales y nacionales de la ARC suman muchos más votos que lo que podría sumar las candidaturas de unas alianzas y coaliciones que nadie conoce y nadie entiende, y con candidatos bastante devaluados. Tú tienes a candidatos a la Asamblea Nacional de la ARC que son figuras muy fuertes. No digo de la dimensión de Rafael Correa, pero son figuras que sentadas en la tarima, plantadas en la calle, en los recorridos, le suman muchísimo más a la candidatura de la Revolución Ciudadana. Y te digo, de verdad, con esta consideración, me parece que el escenario de los consultores políticos, de los analistas políticos, se vuelve mucho más difícil, porque no hay que olvidar otro factor. La gente, por ejemplo, en Quito y en Guayaquil, no se pronunciaba en las encuestas diciendo voy a votar por la Revolución Ciudadana. Y cuando se vieron con un Aquiles ganando más del 30% de la votación, cuando las encuestas decían que no sacaba menos de 20 o sacaba lo mucho 25%, entonces ahí había un factor que es el voto oculto, el voto secreto, la vergüenza de decir el nombre, etcétera. Esto creo que va a cambiar rotundamente. Bueno, eso fue una lección tremenda, porque sinceramente se pensó, se creía que a la final así sea con un votito, pero el PCC, el Nebot, Dios mío, esto era un sacrilegio y terminó ganando y no con poco, ¿no? El tema de Aquiles es un tema bastante importante como para tocarlo, pero Orlando, ahí tuvo que haber mucho Rafael Correa. A ver, el otro factor que cuenta aquí mucho y nadie va a dudar, nadie va a negar, y por más que quieran mirar para otro lado, por más que el señor Payares, el señor Aguilar, el hijo Bobo quieran desestimar el rol fundamental que tiene Rafael Correa, obviamente con la campaña que hizo de llamadas directas, Zoom directos, mensajes directos a la gente, eso es un decisor, o sea, eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Permanente en medios de comunicación. Yo me preguntaría, y solamente por una cuestión de análisis político y periodístico, ¿cuántas entrevistas ha dado el señor Rafael Correa en los 2 o 3 o 4 últimos meses en los medios de comunicación nacionales, no en los grandes medios de comunicación? ¿Cuántas entrevistas? ¿Y cuántas ha dado el señor Jaime Nebot? ¿Y cuántas ha dado el señor Guillermo Lasso Mendoza? Para que tengamos, digámoslo así, tengamos una valoración del significado que tiene esta presencia del presidente Correa en los procesos políticos ecuatorianos. ¿Cuántas? Bueno, a Correa no le dan chance. Uno podría entender el cambio significativo. ¿Perdón? A Correa no le dan chance en los medios nacionales. No, y si le dieran, yo me imagino que sería para el show más espectacular del mundo, porque ya sabemos que hay periodistas como Carlos Rojas o como el señor Artieda y otros que no aguantan una pregunta o un descoloque, y ha habido de esos varios shows y no se van a atrever a eso. Menos del señor Jorge Ortiz, y qué decir del señor Carlos Vera, que ya sabemos a qué juega. Por lo tanto, ese rol de Rafael Correa es muy importante. Y un segundo elemento que creo que es clave, Nelson, y yo creo que esto hay que profundizar más,
hasta dónde la gente está en el sustrato pensando que con que gane la Revolución Ciudadana regresa Correa. Y ahí me parece que hay un vuelo no psicodélico ni nada, sino un vuelo de la espiritualidad, de la subjetividad de la gente que dice, ok, vamos a votar por Luisa, por Andrés, Ajá. por el que sea, con tal de que venga Rafael Correa, porque con Lazo no pudo venir, con Moreno no iba a venir, obviamente, Claro. y yo creo que eso, digo, todavía está en proceso. Yo he hablado con alguna gente y me dicen, sí, ellos van a venir como es un año de gobierno nada más, y ya de eso que después que venga Correa, ya que venga Correa, que venga Correa. Claro, Eso me parece que pesa. Para pesar, habría que hacer unos análisis, habrá que pensar. Obviamente, del otro lado también está el anticorreísmo duro, que empezará la campaña. Ya ya, claro. empezaron, obviamente. Pero lo voto ahí en la cancha. Quien Ujú. patee la pelota ya que tenga los datos. No, interesante, importante y que además no es solamente una cosa que se habla al viento, pues Orlando, ya hemos visto que la gente votó el 5 de febrero, o sea, yo le decía a Grace, fue hace poco y yo creo que ese efecto no va a disiparse tanto porque es demasiado corto el tiempo y la campaña fue con Correa estábamos mejor, con Correa estábamos mejor. De hecho, en ciertas campañas donde se hablaba del candidato de Correa, terminaron ganando, entonces... Yo creo que ya ese es un tema. Sí, digo porque. Sí, Y sí, son es panas verdad. míos acá también. Es que es verdad y es bueno que lo reconozcan porque es así. ¿Está listo el país para una presidenta mujer? Yo creo que sí, ha madurado muchísimo el país, ha bajado muchísimo el machismo, evidentemente la presencia de la mujer, sobre todo, por ejemplo, en la gestión del gobierno de Rafael Correa, con candidatas como Marcela Guiñaga, Paola Pavón, por ejemplo, han significado muchísimo. No nos olvidemos que cuando se mencionaban nombres para la candidatura a la presidencia, se hablaba de Marcela, se Claro. hablaba de Paola Pavón. Paola Pavón ha hecho una gran gestión en la prefectura de Pichincha, se ha Ujú. demostrado que tiene capacidad las presidencias de la Asamblea en su momento con Gabriela Rivadeneira, es decir, creo que es un momento especial para eso. Ahora bien, no dejo de mencionar que si ha bajado considerablemente el machismo, no quiere decir que por eso obviamente haya desaparecido, no creo eso. Pero también me parece que Luisa, después de verla en la entrevista que tuvo con Alondra el día domingo, y mañana la tendrá conmigo también, obviamente, Qué bueno. tendremos por delante otro retrato de la candidata Luisa González, que es la única mujer candidata a la presidencia de la República. Ese retrato que dejó el domingo Luisa González a muchos les cambió la perspectiva. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo estoy en decenas de grupos de WhatsApp Qué y bueno. yo veo los debates, veo las discusiones y había mujeres que decían, antes de la entrevista con Alondra, decían que ella no era la preparada, que apenas era una secretaria, que era de Manabí, que no Ujú. sé qué. Se acabó la entrevista y dos de esas mujeres que yo considero bastante tuvieron que pedir disculpas en los grupos de WhatsApp donde participamos porque decían, es otra, No, ¿de no, dónde claro, claro. sacaron esta candidata? ¿De dónde salió? ¿Conoce el país? ¿Sabe de cifras? ¿Tiene conocimiento de los temas? Con dos o tres errorcillos ahí quizás de apreciación que puedan tener todos sobre lo que dijo, obviamente fue un cambio radical. Y Ujú. eso me parece a mí que a ella, a Luisa González, la coloca en otra dimensión, porque efectivamente ahora tiene que reconocer que ya fue secretaria general de la administración, Ujú. viceministra de esto, viceministra del otro, que habla inglés, que habla francés, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es la simple desconocida. Y yo sí creo, más allá de lo que consideren, que es la única outsider de este proceso electoral. Les guste o no les guste, No es pero topic. es la outsider. Claro. No es topic, pero decían que no, que el outsider es aquel que sale que no tiene nada que ver con la política. ¿O estoy equivocado? No, yo digo outsider un poco irónicamente considerando que ella ha tenido una trayectoria, pero en la medida en que el outsider también se constituye como en esa sorpresa Ah, de dónde eso sí salió, es de cierto. dónde Eso vino. sí es cierto. En ese sentido me refiero. Ajá. Porque efectivamente cuando la gente comienza a preguntar, ¿y quién es ella? ¿Y quién es ella? Y ponen atención en ella y comienzan a valorarle a ella y no a otro, me parece que se convierte, digo, en términos figurativos, en la outsider. Ujú. Pero solamente acoto una cosa, Nelson, que es muy importante. En este momento, que una mujer sea la única en la papeleta, imagínate lo que va a ser el debate cuando tengamos a 7 machos machotes sentados ahí Ujú. y a una mujer con todos los atributos políticos para aquello. Ujú. Efectivamente va a ser una
mirada inquieta. Mira, yo normalmente doy entrevistas a medios internacionales, a veces es mejor hablar hacia afuera por todo lo que implica, y en los 2 o 3 últimos días he hablado con unos 4 o 5 medios internacionales y de hecho, buena parte de ellos muy gratamente sorprendidos porque yo les mandé la entrevista del día domingo a ellos para que primero la vieran y muchos muy sorprendidos y halagados con el nivel de Luisa, quitando todos los prejuicios que aquí adentro hay. Es decir, hacia afuera, como no tienen esa carga prejuiciada de lo que es una mujer manaba, etcétera, etcétera, que trabajó en la Revolución Ciudadana, etcétera, etcétera, se quedan muy sorprendidos en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Centroamérica, se quedan muy sorprendidos, dicen, ah, qué bien. Entonces, ¿qué hay de conclusión en esto? Que la Revolución Ciudadana no se reduce a Rafael Correa, a Jorge Glass, a Carlos Rabascal, a Andrés Arauz o a las candidaturas que ganaron, sino que puede tener una cantera de candidatos incluso para la presidencia. No, de hecho la RC creo que ha sido el grupo que más ejemplo ha dado primero del tema de la mujer, porque desde siempre, no es que ahorita, no es que se le ocurra a la RC ahorita, creo que hasta Correa una vez lo tuiteó y dijo, más allá de lo que diga la Corte, nosotros siempre hemos tenido claro el tema de la mujer, y eso es cierto, ¿no? Con todo lo que ha venido pasando y las candidaturas que se han venido presentando. Entonces, sí, definitivamente, además que le hace fiel nombre a la revolución, es decir, terminaron revolucionando la papeleta con una mujer. Es ¿no? verdad. Sí, claro. creo que rompieron también ahí bastante importante el tema. Orlando Pérez, siempre es grato conversar contigo sobre estos temas y tendremos más oportunidades. Tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson, y además aprecio muchísimo que podamos conversar en esta dimensión. Como digo, siempre tu espacio, otros más van ganando mucha más presencia y habitan mejor el espacio mediático que algunos otros medios, quizás incluso porque efectivamente se puede hablar sin prejuicios, se puede pensar en voz alta, como digo normalmente, y a partir de eso generar la opinión. Y te reitero con lo que empecé hablando al principio. La conversación pública lleva más de una semana hablando de las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Y si eso no se considera como un factor dentro del análisis, por más que en las portadas de los periódicos no aparezca la foto de Luisa, por más que las aperturas de los noticieros estén planteados ahí, en la conversación pública, que los politólogos, los consultores políticos saben que es determinante, esto les tiene que poner a pensar, sobre todo considerando que esta campaña es muy corta. Así que hay que seguir hablando. Me encanta esta campaña, les digo con todo corazón, por todo lo que esto provoca, por todo lo que incluso puede generar en términos de análisis, en trabajo periodístico, y ojalá, efectivamente, aquellos que no aprendieron durante más de 6 años que del odio no se hace análisis, que del odio no se hace periodismo, al menos en esta vez puedan pasar un examen y ojalá saquen buena nota, o si no, quedan descalificados para siempre. Yo creo que no van a entender porque ya hubiesen entendido, pero están muy cegados y eso, yo lo veo incluso, Orlando, desde la audiencia. Mira, por ejemplo, y el tema fue, en la mañana generalmente siempre la audiencia es un poquito corta por la competencia, pues yo compito en la mañana, pero hoy estamos por los 2,000 espectadores simultáneos y eso es súper alto, así que bueno, es porque también estaba yo aquí, Orlando, ¿no? Así que no te... No, dudes. es por ti, claro, es por supuesto, es por ti, es por Grace claro. y es por el tema, así que felicidades también por eso, porque eso habla también, o sea, hay que ser sincero, eso habla. Orlando, nos vemos, chau, chau. Un abrazo, chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Orlando Pérez en esta edición mañanera de El Informativo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado conmigo.